¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio que tengo preparado ya en Notebook de Jupyter. No sé si alcanzaron a instalar el Jupyter para para correr ustedes el notebook, o si no, les pido que lo hagan en el curso del día para poder completar el- ay, para poder completar el laboratorio hoy día, ¿ya? Entonces, voy a seguir compartiendo pantalla. Ah, sí, hay algunas librerías extras que había que agregar. ¿Qué error te tira, Jorge? Instalando la parte del kernel de... ¿DR? Sí, a Jupyter me tira un error. ¿Qué error te dice que es? Es un problema de System Command. Voy a mandar una imagen. Pero seguiste los pasos. Sí. Para instalar Conda, ustedes lo hacen directamente en la línea, o sea, perdón, las librerías que no vienen preinstaladas, ustedes ingresan a R desde el ambiente de Conda y hacen la instalación. Install Package Rattle en este caso. Yo instalé las librerías desde RStudio, es mucho más Eso, sencillo, encuentro yo. también puede Sí. ser desde RStudio, sí. Pero lo importante es que sea el que está viendo que sea la misma instalación que estás viendo desde Jupyter. Sí, la segunda librería está extra, algo extra. Esa pedía también instalar el GCC Fortran. Qué raro. La segunda librería. La librería pedía eso para instalarse por lo menos en Linux. Ya, pero se instalaba sola. Yeah. Sí, instalaba sola, pero había que preinstalar a mano el GCC Fortran. Ya. Chuta, a mí no me pasó eso. Pero bueno. Va a depender, yo creo que ya lo tenía instalado su sistema. Puede ser, claro. Bien, entonces vamos a ir directamente voy a instalarme no sé si lo tengo andando, el laboratorio. Ya. Voy a compartir entonces una pantalla con el notebook corriendo. Ahí estamos. Entonces, en este notebook usted está el notebook, ¿cierto? Que se llama Laboratorio Modelo de Carga, y está el archivo de datos, que son los datos de carga web que estábamos viendo en la diapositiva. ¿Sí? Entonces ahí está el número de visitas al sitio de navegación, a la página de búsqueda, a la de agrega carro, selecciona pares, ¿ya? Y esto para 10 visitas del sistema. Entonces, no sé cómo se manejan en R, pero voy a ir explicando más o menos línea por línea. Cualquier duda me interrumpen, por favor. Entonces, con esta línea, con read table, estamos leyendo un archivo de texto que se supone que viene formateado ya como una tabla, como una matriz. Les decimos que si hubiera decimales son con puntos, está de más porque no hay número, no hay puntos, pero que el separador es de los datos es un punto y coma, porque un archivo debería ser coma normalmente, pero mi Excel me lo transforma punto y coma, ¿ya?
y que la primera línea es un encabezado, ¿ya? Pero son datos en el nombre de cada columna, en definitiva. Luego imprimimos los datos, o sea, en la pantalla, que es el print dato, el que tenemos aquí a continuación en la ejecución. Y luego tenemos un summary de datos que me entrega estadísticos descriptivos de los datos. ¿Ya? Vamos a correr aquí, ¿sí? Hay una pregunta en el chat. Yo no puedo ver el chat porque lo tengo detrás, no sé dónde lo tengo. Ay, no sé. Ah, sí, sí. Ya. ¿Qué dijeron en el chat? Si me pueden interrumpir por voz, por favor, porque no estoy, por algún motivo no soy capaz de llegar al chat. Ya. Bueno, entonces al ejecutar este pedazo de código, me aparece eso que está allá abajo, ¿cierto? También podríamos hacer una gráfica, en lugar de examen, podríamos hacer los gráficos estos de los boxplot, de los datos, para tener una idea gráfica de con qué estamos trabajando. Cuando hay tan poquitos datos como estos, uno no lo hace, pero mira los datos y sabe con qué está trabajando, pero si son un número mayor es importante. Entonces ahí tenemos las distintas visitas. Si se fijan, el paga casi no tiene solamente dos valores, tiene 0, 1, por eso aparece así, y los otros tienen mayor variación, ¿sí? El agrega carro también tiene poquita variación. Y lo que está indicado como la barra al medio no es el promedio, es la mediana, por eso es que la mediana aparece en 2 en este caso y en 1 en este, ¿sí? El valor más probable. Perdón, el valor que está al medio. Bien, eso sería entonces, siempre que tenemos unos datos, es importante conocerlos. Son tres formas las dos últimas van a ser más útiles cuando tengan poquitos datos, ¿ya? Porque print datos los vamos a estar todos y ahí si son muchos no es fácil decir nada. Pero con estos dos resúmenes sí podemos decir cosas, ¿ya? Pueden ser complementarios. Después vamos a pasar directamente al agrupamiento jerárquico que en R se hace con un comando que se llama hclass. Pero hclass lo que toma no son los datos directamente, sino que ya es la matriz de las distancias entre los datos, la que usa, ¿ya? Y entonces acá ya hemos calculado previamente con dist que lo que hace es generar la distancia euclidiana. Si ustedes quieren hacer cualquier modificación de la distancia, la tienen que hacer antes entonces, ¿ya? Después están los métodos con los que vamos a hacer el agrupamiento. Hay distintos métodos y les voy a pedir que los investiguen. Entonces, para eso pueden ir a RStudio y hacer un help de hclass y ver las distintas formas en que se puede, son los distintos métodos existentes y qué significan. O pueden buscar en la web también cuáles son los distintos métodos que usa hclass. ¿Ya? Entonces, eso va a ser una primera investigación. Enseguida, con plot de la salida del agrupamiento, hclass es la función entonces, y en HD tengo los resultados del agrupamiento, podemos hacer un plot y lo que me entrega es el dendrograma del agrupamiento. Y aquí lo tenemos. Aquí es importante que ustedes generen como una línea imaginaria aquí en que todos los números estén abajo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ustedes hacen un corte a esta altura, no significa que tengan dos grupos, ¿ya? Sino que tienen este grupo y el 2 como un grupo aparte, que es una especie de dato distinto a todos los demás, y el otro grupo que es 4 días, ¿ya? Entonces, ojo con no malinterpretar
dónde se hace el corte y cuántos grupos se generan. ¿Bien? Entonces el primer ejercicio dice, define el número de grupos más adecuado para estos datos y caracterice los grupos obtenidos. Considere las otras distancias entre grupos disponibles y descubre si hay diferencias en la jerarquía obtenida. Esto de las distancias entre grupos es lo que está indicado aquí con los métodos, método single, completa y otros, y que en el fondo van calculando las distancias de distintos modos. Por ejemplo, el single busca la distancia, la mayor distancia entre los, o sea, toma los individuos dentro de un grupo de manera individual y calcula la mayor distancia entre ellos. Y esa va a ser la distancia entre grupos. Otras distancias son las que vimos en la PBT, que era el centroide. Otra distancia podría ser la mínima. Esa es single. Y completa es la otra que les dije, la distancia entre la mayor distancia entre dos elementos de los dos grupos. Y single es la menor distancia entre dos elementos de los dos grupos. ¿Bien? Entonces, dependiendo del método que usen, va a ser distintos los agrupamientos. ¿Mm? Ese es el primer ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? La segunda parte es un modo complementario de ver los resultados. Es, bueno, definimos el número de grupos. Supongamos que en este caso definimos 4. Para que hayan 4 grupos, eso significa que la línea de corte tendría que estar como a esta altura. ¿Ya? Sobre este, me queda un grupo, 2 otro grupo, 3, 8 otro grupo, y un grupo grande con 9, 6, 7, 1 y 5. ¿Ya? Entonces estamos apostando en lo que sigue, aquí son 4 grupos. ¿Ya? Y entonces vamos a mirar cómo se ven esos grupos en la proyección de los datos en el plano de las componentes principales. Ya, el plano de las componentes principales es una proyección de datos en RN, en R2, que lo que hace es conservar la mayor cantidad de varianza de los datos en ese plano. Así se construye, ¿ya? Mediante transformaciones lineales, se proyectan entonces los datos en el primer plano que conserva la mayor cantidad de variación de los datos originales. Ese es el resultado conceptual, digamos. Se hace mediante transformaciones lineales, como les digo. Entonces, lo que vamos a hacer es, como no los podemos ver en R4, ¿cierto? En R5, que son los datos, lo vamos a mirar en R2, como en donde se proyectan todos los datos en ese plano. ¿Bien? Y entonces ahí miramos los datos y además le vamos a poner un numerito a cada dato dependiendo del grupo en el cual fue agrupado. ¿Bien? Antes de mostrar el gráfico, o sea, de mirar el gráfico de proyección de componentes principales, podemos analizar un poquito el análisis de componentes principales mirando los resultados, ¿cierto? Que nos muestran la desviación estándar que agrupa cada componente, que tiene cada componente, y eso mismo en un gráfico, ¿ya? La componente 1 entonces es la que tiene la mayor, o sea, representa la mayor variación de los datos. Le sigue un poco de lejos la componente 2 y las otras componentes casi no presentan la variación de los datos. Entonces realmente en este caso, la componente 1 y 2 son las que toman la mayor variación que tienen los datos.